Hola, buenos días a todos. Este video que estoy grabando es para explicar un poco cómo determinar el perfil de velocidades para un fluido no newtoniano. En particular, hago referencia al fluido plástico de Bingham. Este es un problema ya bastante antiguo, pero la física matemática siempre se hace un poco difícil para quienes tienen poca experiencia, quienes están en licenciatura. Eh, entonces, bueno, puede parecer un poco misterioso el problema. Sin embargo, pues este video lo estoy haciendo con la finalidad de que sea más fácil. Va a haber un documento en la descripción del video. Ahí lo pueden descargar en el canal de YouTube. Ahí lo pueden descargar. Es un documento con la solución paso a paso. Espero que sea de utilidad. De todos modos, aquí vamos a tratar de dar algunos trazos gruesos para que puedan seguir toda la metodología. Al igual que antes con otros videos, voy a estar intercambiando entre esta pizarra y un documento PDF que es el que va a estar disponible eh, para quien así lo desee. Bien, entonces para ponernos manos a la obra con este problema, pues les muestro aquí el esquema que representa básicamente todo lo que podríamos considerar al inicio. Se trata de que pues hay una tubería inclinada y por donde pasa o donde está viajando el fluido. Nótese aquí que el fluido viaja de abajo hacia arriba, viaja por la tubería de abajo hacia arriba, por esta tubería que está inclinada. La tubería está inclinada a este ángulo chi, y pues como ya podrán imaginar, pues obviamente el fluido se mueve porque hay un gradiente de presión que permite al fluido vencer la fuerza de gravedad, ¿no? Sin embargo, debido a que el tubo está con cierta inclinación, es decir, no está horizontal, con cierta inclinación con respecto a la vertical, eso pues implica que al gradiente de presión que se está aplicando para que el fluido se mueva, hay una fuerza que se opone, que es la fuerza de la gravedad. Podríamos pensar que, bueno, si el tubo no es tan largo, pues el efecto de la gravedad podría ser pequeño, ¿no? Pero como ahora no nos interesa tanto decir si es grande o pequeño el efecto de la gravedad, vamos a ir incluyéndolo. Bien, entonces esta sería la idea. En términos prácticos, o para quien quiera ver el texto del problema, puede recurrir también al documento que he redactado para este fin. Bien, aquí hay un detalle que no había mencionado anteriormente cuando estaba hablando en la pizarra. Bueno, este flujo se le llama también, o a este tipo de flujo se le llama flujo paralelo. No es no se restringe solamente a estos fluidos, sino a los newtonianos también pueden ser el caso. Se le llama paralelo para hacer referencia a que es un régimen de flujo laminar. La velocidad es muy lenta. El texto del problema es básicamente lo que ya mencioné alrededor del diagramita. Hay un gradiente de presión, están estas posiciones Z igual a 0 y Z igual a L, y hay un tubo que está inclinado. Bien, como ya podrán imaginar, pues hay que seguir una serie de pasos, y lo que yo recomiendo primero es observar bien el problema y establecer una serie de anotaciones que nos permitan llegar a la solución. Es decir, y obviamente no separarnos de esas observaciones. Pues lo primero, y que es obvio, es que si se trata de un tubo,
cilíndrico, el sistema de coordenado que es idóneo es el sistema de coordenado cilíndrico. Es lo que vamos a usar, y de hecho también eso se puede ver en el esquema que se mostraba en la pizarra. Está más o menos organizado como sigue. A lo largo del tubo tenemos el eje Z, que es la coordenada axial. Obviamente aquí hay una coordenada radial. Aquí parece que no está bien el radio, pero es por la forma en que dibujé el tubo. Pero la R es perpendicular a la dirección axial, ¿no? Y bueno, pues ya se imaginarán la coordenada angular, ¿no? Este sistema es el más conveniente debido a la geometría cilíndrica del tubo. No nos conviene usar ni coordenadas cartesianas ni coordenadas esféricas por obvias razones. Bueno, otra notación importante: el fluido se mueve a lo largo del eje de la dirección axial, es decir, paralelo al eje del cilindro. Esto es una cosa obvia, pero hay que decirlo de todos modos para que no quede duda de ello. Luego, el punto 2, el fluido se mueve hacia arriba a través de la tubería inclinada. También eso ya lo hemos dicho y no quiero que no se mencione. El fluido en el punto 3 dice que no se mueve de manera radial o angular. Y luego, si lo vemos desde un punto de vista transversal, el fluido no se mueve ni a la derecha ni a la izquierda, o en alguna dirección radial. Luego dice que el fluido no hace movimientos circulares. Esto ya lo hemos explicado en otros videos, también lo podemos explicar aquí. ¿Qué es lo que esperaríamos que no hiciera el fluido de acuerdo con el punto 3? Bien, esquemáticamente sería algo así, o sea que el fluido solamente se mueve en esta dirección señalada por la flecha. Cuando decimos que no se mueve en dirección radial, es que el fluido no se está moviendo eh, en esta dirección, ni tampoco se está moviendo en esta dirección. Eso es lo que se quiere decir. Tampoco el fluido hace una especie de movimiento como arremolinado, no hace esto, por ejemplo, ¿no? Esto no lo hace el fluido. El movimiento del fluido es bastante ordenado, de ahí que se denomine paralelo. Entonces, el fluido lo que hace es moverse de acuerdo con la trayectoria que definen estas flechas que estoy dibujando, por ejemplo. Esto sí lo hace el fluido, pero es un movimiento, digamos, casi en línea recta, paralelo al eje del tubo. Cuando decíamos que si lo vemos esto desde el punto de vista de una sección transversal, sería tanto como decir o pensar que si tenemos el tubo y lo vemos del lado donde estoy señalando, entonces lo que veríamos es que el fluido se mueve hacia nosotros y lo que vemos únicamente son puntos del movimiento del fluido. Y cuando decimos que no se mueve en dirección radial, es que el fluido no se mueve hacia las paredes. Esto que estoy pintando, pues esto en realidad el fluido no lo hace, ¿no? Y cuando decimos que no se mueve en dirección angular, pues es que no hay movimiento en la dirección que estoy dibujando con las flechas. Eso tampoco ocurre. El movimiento del fluido está bastante bien definido en ese sentido. Entonces, a eso se refiere el punto 3. Bien, y entonces ahora en el punto 4 lo que tendríamos es como una especie de traducción al lenguaje matemático de lo que ya observamos físicamente que ocurre en el tubo con el fluido. Bueno, pues la velocidad en coordenadas cilíndricas pues es una función vectorial y tiene estas componentes br, bθ y bz.
Y de acuerdo con lo que ya mencionamos, si no hay velocidad a lo largo de la coordenada radial, pues lo obvio es que sea cero. Si tampoco hay movimiento del fluido en la coordenada angular, pues también es cero. Sin embargo, lo que sí sabemos es que el fluido se mueve a lo largo del eje Z. Entonces obviamente esa no es cero. No sabemos cuánto es. De hecho esa es la idea de este video. Determinar cuánto vale BZ. Bien, entonces ese punto está bastante claro. En el punto 5 dice la componente de la velocidad BZ no desaparece y puede depender de R, θ, Z y T. Es decir, es una función pues, ¿no? Dice en este caso solamente depende de R y luego uno llega a esta conclusión como sigue. La ecuación de continuidad asegura que el fluido se mueve de z igual a 0, z igual a L sin cambios, y luego dice que esto asegura que no depende de z. Además dice es fácil darse cuenta de que la velocidad del fluido permanece sin cambios bajo variaciones angulares. Esquemáticamente en la pizarra esto podría verse como sigue. Básicamente lo que queremos decir con la idea de la ecuación de continuidad, pues como ya sabemos, el caudal es el mismo en ambos extremos si se midiera, ¿no? Y debido a que el tubo no cambia de área, pues la sección transversal no cambia de área, entonces el caudal se mantiene igual. Eso es lo que dice la ecuación de continuidad, y debido a que el fluido viaja en esta dirección, pues una cosa que podemos pensar es, bueno, si yo mido, digamos aquí de manera puntual la velocidad en esta parte y me sigo a lo largo de esta misma línea o trayectoria y mido la velocidad un poco después, lo que vería es que no hay cambios, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque esto nos lo asegura la ecuación de continuidad, ¿de acuerdo? El caudal no es el mismo y si tampoco cambia el área, pues tampoco va a cambiar la velocidad. Esa es la idea. Entonces, midiendo la velocidad encontraríamos o corroboraríamos eso, que la velocidad BZ, que ya dijimos que es una función de R, de θ, de Z y del tiempo, lo que veríamos es que aquí no hay cambios en Z, entonces en realidad esto no estaría propiamente impactando en la velocidad, no estaría jugando un papel determinante. Luego, lo otro es de que, por ejemplo, podemos ver acerca del tiempo. En el caso del tiempo, podemos pensar lo siguiente, debido a que esto ya se estableció, ¿no? De que el problema es estacionario, no hay cambios en el tiempo. Es decir, no importa cuánto tiempo pase, lo que van a ustedes a ver aquí es exactamente esto mismo, ¿no? No va a haber ningún cambio. Entonces, eso es lo que nosotros traducimos como estado estacionario, o en pocas palabras, que no depende del tiempo. ¿De acuerdo? Esa sería la idea. Entonces, la dependencia temporal ya no la tenemos. Con el caso del radio, lo que sigue es más o menos así. Debido a que este fluido tiene cierta viscosidad y cuando fluye por el tubo, cuando está por la pared hay una fricción, ¿de acuerdo? Que hace que el fluido disminuya su velocidad. Lo que nosotros vemos es que la velocidad en la pared, y esa es una condición meramente física que se establece, es que la velocidad aquí en el tubo, en la pared del tubo, perdón, es cero, y acá en este otro extremo pues también sería cero la velocidad. Pero conforme nos alejamos de la pared hacia la parte media del tubo,
lo que veríamos es que este efecto de que la velocidad sea cero, pues se siente cada vez menos hasta que llegamos al centro, ¿no? Eh, un poco lejos de la pared lo que haríamos es eso, ¿no? Que la velocidad empieza a crecer. Entonces eso lo único que nos dice es, bueno, si yo mido la velocidad aquí y mido la velocidad en la pared, pues me van a dar dos valores distintos si yo lo mido a lo largo de una línea aquí imaginaria sobre R, ¿no? Y si lo mido más hacia el centro, pues me va a dar otro valor de la velocidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues lo único que quiere decir es que la velocidad sí depende del radio, ¿de acuerdo? Entonces quiere decir que la velocidad entonces tendría como esta dependencia, ¿no? Dependería de R y del ángulo. Ahora bien, hablando de la dependencia angular, podemos igual pensar otra vez en una vista de sección transversal del tubo y, y reflexionar sobre lo siguiente. Si nosotros vemos que el fluido viaja hacia nosotros pues, y nos fijamos en estas flechitas, lo que veríamos sería como especie de puntitos, ¿no? Y obviamente no importa qué puntito ponga, va a ser exactamente el mismo, ¿de acuerdo? Pero si nosotros le damos, si nosotros cambiamos la orientación de este tubo, pero de manera angular, ¿de acuerdo? No importa la magnitud del cambio en el ángulo, siempre lo que vamos a estar viendo es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Pues porque el fluido no está cambiando con el ángulo, veríamos exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Esto quiere decir que no importa cuánto lo muevas a la izquierda o a la derecha, mientras, mientras esto sea laminar y se comporta de esta manera, lo que vamos a estar viendo es propiamente que el fluido no depende del ángulo, o la velocidad del fluido no depende del ángulo. En otras palabras, lo que tendríamos es que la velocidad z depende únicamente del radio. Entonces, a esta conclusión hemos llegado únicamente de nuestras apreciaciones de la física del movimiento del fluido. Ahora vamos con el punto 6, que ya discutimos de hecho acerca de esto, de la cuestión estacionaria. Esto, digamos, esto realmente es una cosa que nosotros imponemos, en realidad no es que necesariamente sea estacionario, puede ser que haya un caso donde haya un comportamiento dinámico del problema, pero no es el caso por ahora, vamos a referirnos únicamente a este caso. Y luego en el punto 7 se habla acerca de la presión. Bueno, hay un gradiente de presión que hace que el fluido se mueva de abajo hacia arriba. La presión, como ya podemos imaginar aquí, es mayor en Z igual a 0 y es menor en Z igual a L. ¿Por qué? Pues porque va perdiendo cantidad de movimiento el fluido. Y el punto 8 es una reflexión muy similar a la que hicimos ya para la velocidad. En este caso, pues la presión, la principal conclusión es que la presión solamente depende de Z. Como ya dijimos en el punto punto 7, perdón, si la presión es mayor en Z igual a 0 y menor, perdón, en Z igual a L, la única conclusión que tenemos es que realmente la presión sí va a cambiar con Z, pero no va a cambiar con ninguna de las otras variables. Entonces ahí podemos simplificar esto de manera bastante dramática. La parte del tiempo tampoco la tenemos porque este es un problema estacionario. Entonces el punto 8 creo que queda bastante fácil explicado. Y el punto 9 dice el gradiente de presión se genera externamente y no se muestra en la figura 1. Es decir, hay algún dispositivo que hace que el fluido se mueva, ya sea un dispositivo mecánico o manual, y hace que el fluido se mueva, pero no lo estamos viendo. Lo único que vemos en la figura es el efecto de la presión, es decir, el efecto, digamos el resultado, es decir, el fluido en movimiento.
aquí se habla también del efecto de la gravedad y que es opuesto a este gradiente de presión, y eso ya también lo hemos mencionado. Bueno, y en el punto 10 hay algo bastante interesante que dice que el problema tiene simetría angular, y luego que esto quiere decir que ninguna de las variables del problema, como la presión, la velocidad o el esfuerzo, dependen de teta. Bueno, esto en realidad es como un resultado de, no es que este, quieran de manera implícita decir eso. Y luego, en otras palabras, dice, no importa el valor asignado a teta, el sistema no va a cambiar. Esto ya lo hemos visto un poco con las vistas transversales del tubo. Y aquí dice teta igual a 0 será usado. Esquemáticamente esto podemos explicarlo de nuevo como sigue. Bueno, la idea sería que si vemos otra vez una sección transversal del tubo, de nueva cuenta, y hacemos referencia otra vez al hecho de que por aquí está el fluido que se mueve hacia afuera de la página, o hacia afuera de la pantalla más bien. Ahí ven ustedes los puntitos que representan estas flechas. Entonces, cuando decimos que tiene simetría angular, es, en otras palabras, si ustedes le dan vuelta al tubo sobre su eje axial, sobre el eje Z, si le dan vuelta al tubo, le dan vueltas un ángulo hacia determinado, hacia la izquierda, lo que verían es exactamente lo mismo, no habría cambios, ¿de acuerdo? A lo mejor los puntitos se habrían recorrido hacia alguna posición distinta, pero básicamente lo que verían es que la velocidad en ese puntito es exactamente la misma, no cambió, y si vuelven a medir ahí en otro punto por aquí, después de que se haya recorrido, van a ver exactamente lo mismo. Si ustedes lo giran hacia la derecha con otro ángulo quizás un poco más grande, lo que verían ustedes es que lo que encuentran es de nueva cuenta lo mismo. En pocas palabras, ustedes le pueden dar vueltas al tubo sobre el eje, el número de vueltas que quieran, no importa. Van a tener siempre lo mismo, es decir, si tienen un ángulo teta por aquí y luego aquí dicen, pues aquí hay otro cambio en teta. No importa lo que le hagan a teta, siempre van a tener el mismo sistema. Eso quiere decir que el sistema tiene pues, simetría angular, ¿no? O que es independiente de teta, en otras palabras. Bueno, eso es lo que nosotros estamos viendo físicamente que ocurre. Y desde el punto de vista matemático, pues querría decir que uno puede poner un valor constante a teta, no importa, le puede poner, digamos, 90, digamos, si lo pensamos en grados, o le puede poner un valor de 180, o el valor que ustedes quieran, ¿no? Sin embargo, de todos los valores posibles que hay uno que ofrece más ventajas, y es teta igual a 0. ¿Por qué? Pues porque el 0 tiene la ventaja de que simplifica muchas cosas. Entonces este es el elegido. Digamos, si aprovechamos la idea de que no importa qué valor le pongas, pues yo escojo el más fácil. Entonces esa es la idea. El punto 11 habla del efecto de la temperatura, o más bien de la dependencia de las propiedades del fluido con la temperatura. Bueno, eso no ocurre aquí. La densidad ρ y la viscosidad dinámica mu permanecen constantes. No hay cambios. Y luego, aquí viene otro punto que, bueno, del 12 en adelante vienen cosas muy interesantes. Bueno, uno puede pensar aquí lo siguiente, dice, debido a que el fluido es un plástico de Bingham, y así se llama este fluido, dice, bueno, este fluido solamente se mueve si un valor crítico del esfuerzo, que también se llama esfuerzo de cedencia, o yield stress, le llaman en inglés, dice, es rebasado. Es decir, ustedes pueden tener el fluido en reposo, y a menos que ustedes
le apliquen mucha fuerza con el elemento mecánico que habíamos mencionado, o que la bomba tenga suficiente fuerza para mover el fluido, si el esfuerzo no es mayor que las ganas del fluido para moverse, digamos, pues el fluido no se va a mover. Entonces, esta es una característica importante de este fluido. Y este fluido, pues tiene este eh, muchos símiles con la industria. Hay unos que incluso los encontramos en la cocina. Y bueno, son los ejemplos más comunes, pero pues, la mayonesa, ¿no? Es uno de esos fluidos. O tiene este aspecto, ¿no? Aspecto o comportamiento plástico, que es un fluido que no se mueve a menos que le apliques una fuerza suficientemente grande. Y lo de grande, pues es relativo, ¿no? Es relativo. Eh, bueno, ejemplos de fluidos que tienen Giles 3, ya dijimos, es la mayonesa. Si ustedes ven o han visto el ejemplo de la mayonesa, pues en este caso, digamos, la mayonesa que está en su recipiente. Y aquí quiero, poner algunos ejemplos. La mayonesa, como ustedes pueden ver aquí, pues es de esos productos que les llaman untables. Y pongamos, por ejemplo, algún caso en particular, como el que les estoy mostrando en la pantalla, de un frasco de mayonesa, y luego hay otro que está en una especie como de tubo. Si ustedes abren el frasco de la mayonesa y el frasco no sea tan grande, si ustedes abren el frasco de la mayonesa y lo voltean, obviamente lo que va a pasar es que la mayonesa muy probablemente no se va a caer, no va a caer si el frasco no es tan grande, ¿de acuerdo? Y por eso digo que no es tan grande. Si el frasco fuera mucho más grande, digamos, como estos, como de 2 litros, por ejemplo, seguramente la mayonesa sí caería. ¿Por qué? Pues por el peso, ¿no? Eh, Ahora bien, si ustedes toman el otro recipiente, el que es para apachurrar, que parece como pasta de dientes, si ustedes lo abren y lo voltean, el fluido, la mayonesa no va a pasar por el orificio, ¿de acuerdo? No va a pasar por el orificio jamás. ¿Por qué? Pues precisamente porque hay un esfuerzo que intrínsecamente el fluido o la mayonesa tiene, que le impide moverse. Entonces, ¿cuándo se va a mover? Pues cuando ese esfuerzo se ha rebasado. Ahora bien, ¿podemos rebasar ese esfuerzo? Sí, sí se puede. Cuando una persona apachurra el recipiente que estoy señalando, entonces en ese caso, pues la mayonesa no tiene de otra. Sobrepasamos el esfuerzo y el fluido o la mayonesa pasa por el orificio. Bueno, pues algo así ocurre con el problema que nosotros tenemos entre manos. El fluido tiene un esfuerzo que se llama de sedencia. Hay otros fluidos que tienen un comportamiento similar, por ejemplo el asfalto. Y aquí tengo unas imágenes del asfalto. Como pueden ver, pues el asfalto pues es una sustancia que es líquida, pero solamente cuando tiene cierta temperatura. Si la temperatura baja, pues sensiblemente, pues entonces el asfalto se vuelve sólido, así se comporta. Pero si lo calentamos mucho, se hace como líquido de nuevo. Entonces, por eso cuando se aplica en las carreteras para pavimentar, tenemos ese comportamiento líquido, ¿no? Que hace que se desparrame. Ahora bien, si ustedes tienen ahí el asfalto y no le aplican ningún esfuerzo, pues el asfalto va a tratar de no moverse. Entonces, cuando le aplican suficiente fuerza, vencen el esfuerzo de sedencia y el asfalto empieza a esparcirse por toda la superficie.
Entonces, eso es lo que vemos, digamos, en algunos, en estos ejemplos que estoy mostrando, ¿no? De cómo el asfalto tiene este aspecto eh, muy viscoso, muy viscoso. Sin embargo, no es un comportamiento newtoniano, es un comportamiento no newtoniano, más bien plástico. Es un comportamiento plástico. Entonces, y así hay muchos compuestos derivados de los hidrocarburos que tienen este comportamiento. Finalmente, otro ejemplo muy, muy burdo podría ser también la, las plastilinas. Las plastilinas tienen un comportamiento plástico. Quien haya jugado de niño con las plastilinas, pues recordará que estos productos sirven como para hacer hasta como cerámicas, ¿no? Este, pero tienen el comportamiento típico de un sólido y a la vez de un líquido. Si le aplican el esfuerzo suficiente para que se deforme, el fluido o el material va a deformarse, va a fluir. Y aquí, obviamente, pues el esfuerzo de excedencia es mucho mayor que en la mayonesa y mucho mayor que en el asfalto. Este, bueno, de manera relativa, ¿no? Porque se queda así como un sólido. En cambio, no ocurre lo mismo con la mayonesa, que tiene cierto comportamiento untable. Bueno, entonces son ejemplos de fluidos que tienen este comportamiento y que tienen esta característica. Tienen un esfuerzo que se denomina descedencia y que aquí en este video yo menciono como un esfuerzo crítico. Entonces, ¿cómo relacionamos eso que ya acabo de explicar con los productos que podemos tener en la industria o en nuestra vida diaria con el problema? Bueno, pues tenemos el esfuerzo de excedencia, eh, pero como ya vemos, el fluido se está moviendo a través de la pared. Entonces, cuando el fluido está cerca de la pared, o más bien la parte del fluido que está cerca de la pared, ese fluido o esa parte del fluido experimenta una deformación mayor. Y esta deformación es mayor por el hecho de que en la pared, pues ya dijimos que la velocidad del fluido es prácticamente cero, ¿no? Entonces, como el fluido al final tiene que moverse porque le estamos aplicando una fuerza muy grande, pues el fluido se deforma bastante cerca de la pared, pero un poco lejos de la pared, digamos, para la región media del tubo. Pues obviamente ahí el efecto de la pared o de la fricción o de la viscosidad en contacto con la pared ya no se sentiría tanto. Entonces quiere decir que el fluido podría dejar de deformarse cerca del centro del tubo. Entonces, básicamente eso lo he esquematizado aquí en la figura 2. Propiamente lo que veríamos sería algo como lo que estoy aquí dibujando. Cerca de la pared, el fluido se comporta como si fuera newtoniano, se deforma y tiene un perfil de velocidades quizás parabólico, casi parabólico, pero cuando nos vamos acercando a la parte media del tubo donde el esfuerzo, bueno, donde el efecto de la pared ya casi no se siente, pues el fluido viaja como si no estuviera pasando nada, ¿no? Como si lo que estuviera alrededor es completamente de otro mundo. Y aquí el fluido propiamente no se deforma. Es decir, aquí no hay cambios. Se denomina de dos maneras. La parte del flujo que está cerca de la pared, a esa se le denomina flujo parabólico, por lo que ya mencioné, pero cerca del centro del tubo se le denomina flujo tapón. Así se le denomina flujo tapón, pues porque aquí no hay ningún cambio, como pueden ver. Esquemáticamente esto sería algo así como que el fluido se mantiene sin deformación. En el punto 14 dice, si el esfuerzo aplicado al fluido para ponerlo en movimiento es muy, muy grande, el fluido se puede comportar como un fluido newtoniano. Bueno, eso ya lo estamos viendo, de hecho, en el esquema de la figura 2. Hay un comportamiento parabólico.
Entonces, si nosotros hacemos que el esfuerzo que estemos aplicando o la presión, hacemos que sea más grande, lo que veríamos es que la región del flujo tapón se va haciendo más pequeña. Entonces veríamos que el fluido empieza a comportarse más como un fluido newtoniano. Pero la fuerza que tendríamos que aplicar para que esto se moviera así sería brutal. ¿De acuerdo? Pues habría que rebasar mucho ese esfuerzo eh, de sedencia. Y bueno, y aquí lo pongo, ¿no? Matemáticamente sería que tau, el esfuerzo aplicado, es mucho mayor que tau cero, ¿no? El esfuerzo de sedencia. Bueno, luego dice en orden... bueno, para determinar el perfil de velocidades, al igual que en otros casos, lo que necesitamos hacer es considerar dos ecuaciones. Una es una que se llama constitutiva, y aquí es donde está lo interesante, y hay otra que se llama ecuación de balance de momento, que ya hablaremos también de esta ecuación. Entonces la primera, la ecuación constitutiva, y que corresponde al fluido plástico de Evingham, tiene el aspecto o la estructura matemática que se da en la ecuación 1, perdón. Y aquí esta ecuación refleja matemáticamente lo que ya nosotros hemos estado hablando físicamente con los ejemplos. Cuando tenemos un esfuerzo tau que es menor o igual que este esfuerzo de sedencia, lo que vemos es que hay un flujo tapón, y en pocas palabras es que no hay deformación. Entonces, si no hay deformación, es como decir que este término de la deformación, que así lo entendemos, pues es prácticamente igual a cero, ¿no? Entonces, esto concuerda prácticamente con lo que ya sabemos. Si el término entre corchetes es la deformación y vemos que no hay deformación, pues sería como igualarlo a cero. Luego, cuando rebasamos ese esfuerzo de sedencia, cuando le ganamos al esfuerzo de sedencia, entonces el fluido empieza a deformarse, y es lo que vemos cerca de la pared. Lo que vemos cerca de la pared es que ya rebasamos el esfuerzo de sedencia y el fluido empieza a deformarse, y como producto de ello, pues el fluido se mueve, ¿no? De alguna manera extraña, pero se mueve. Y matemáticamente eso se escribiría como se muestra aquí. Eh, el esfuerzo, pues entonces sí va a tener una relación con la deformación, que es lo que se da en la ecuación 1, en la segunda ecuación. El esfuerzo tau está relacionado con la deformación, que es la que está del otro lado. Si ustedes ven, pues esto concuerda con lo que ya dijimos. Y luego hay un esfuerzo tau cero aquí, otro término extra, pero es simplemente para señalar que se está rebasando, ¿no? O sea, esta relación del esfuerzo con la deformación solamente se va a dar después de que se haya rebasado un esfuerzo tau cero. Eso es lo que quiere decir este otro término extra, ¿no? Es como tener el comportamiento del fluido newtoniano, porque realmente el segundo término es eso, la parte que corresponde a un movimiento newtoniano, movimiento de un fluido newtoniano, más el efecto de un esfuerzo de sedencia. Es decir, solamente se va a comportar como un líquido, como agua, como fluido newtoniano, cuando le hayas rebasado este tau cero. Bueno, entonces, tau cero ya dijimos es el esfuerzo de sedencia, y el mu infinito pues sería algo así como una especie de viscosidad no newtoniana, sería la idea. Entonces la ecuación 1 es la ecuación constitutiva que refleja este comportamiento no newtoniano que corresponde a un fluido plástico. Bueno, aquí menciono algunas cosas que son de bastante interés. Y es que la ecuación 1 es la ecuación constitutiva del fluido, pero tiene un aspecto muy raro, porque es una ecuación que está, digamos, a trozos, o está en dos partes. Sin embargo, refleja, como ya dijimos, perfectamente el comportamiento plástico que ya hemos visto, ¿no? Y bueno, también ya lo explicamos en la figura 2.
Ahora, quiere decir eso que matemáticamente las ecuaciones, las ecuaciones que están aquí en el 1, pues también son matriciales y tendríamos dos ecuaciones matriciales. Por ejemplo, en la primera parte, en donde el esfuerzo es menor que el esfuerzo de excedencia, tenemos esta matriz igual a cero. Y cuando el esfuerzo es mayor o igual que a cero, tendríamos algo similar que como en el caso del fluido newtoniano, pero sería una matriz un poco más grande. Entonces, nótese aquí cómo aparecen, pues sí, de nueva cuenta los componentes de la velocidad que ya hemos estado mencionando, Br, Bθ y Bz. Y en la parte más grande de la ecuación constitutiva, cuando el esfuerzo es mayor que el esfuerzo de excedencia, aparece que la matriz del esfuerzo está dada en términos de θ. Entonces aquí obviamente ya resulta beneficioso haber considerado θ igual a 0. Bueno, entonces esta es la ecuación y ambas son las que vamos a ir considerando para este problema. Entonces, aquí hay una cuestión importante. Si ustedes ven, hay una matriz que tiene puros tau ceros como elementos. Y como a lo mejor no es obvio, pero esta ecuación, la ecuación 1, aquí tau 0 es en realidad una matriz, no se distingue mucho, pero este tau 0 es diferente del otro tau 0 que está abajo y esta es una matriz. Y esa matriz tau 0 tiene elementos tau 0 que están aquí escritos. Obviamente, cada material puede ser distinto y en la industria puede ocurrir cualquier cosa. Entonces, el tau 0, pues en realidad lo estamos poniendo así de manera arbitraria porque es más sencillo, pero en realidad podrían tener diversos tau ceros. Digamos, el tau 0 podría ser distinto en una dirección que en otra. Y aquí estamos tomando un atajo que nos ayuda a resolverlo rápidamente, este problema. Bueno, entonces este comentario de abajo es solamente para que no haya confusión con cómo lo estamos manejando. La ecuación del balance de momento, de esta ya hemos hablado también anteriormente. Esta ecuación de balance de momento lo que hace es traer todos los elementos del balance mecánico de un lado, del lado derecho que estoy señalando. Se agruparían todas las causas que generan el movimiento del fluido. Y del lado izquierdo, pues lo que haríamos es la traducción de esas causas, cómo se mueve o cómo cambia la velocidad. Por eso tenemos aquí el cambio de la velocidad con el tiempo, que sería como una especie de aceleración. Y luego términos no lineales de la velocidad con sus derivadas, que sería una especie como de movimiento convectivo o de movimiento de arrastre del fluido. Bueno, entonces hay cosas aquí que se van a simplificar, pero estas ecuaciones lo que hacen es que se acoplan, la ecuación de balance de momento se acopla con las ecuaciones constitutivas y juntas esas dos ecuaciones modelan el comportamiento del fluido en cualquier condición. Aquí, como no hemos simplificado nada, esto es muy general y esto puede aplicar para muchos casos. Bueno, entonces estas son las dos ecuaciones de las que vamos a partir. Aquí también hay, pues como ya tenemos todos los ingredientes, hay una serie de cosas que vamos a ir siguiendo que tienen que ver con la simplificación de las ecuaciones. Tomaremos entonces nuestra lista de 14 observaciones que hicimos arriba y empezaremos con la simplificación de las ecuaciones constitutivas primero. Bueno, entonces es fácil ver de la ecuación constitutiva para la parte en donde no hay movimiento del fluido, o más bien donde hay cero deformación, que lo único que queda es la ecuación 7. Si regresamos a la ecuación constitutiva, o a esa parte de la ecuación constitutiva, de toda esta matriz, lo único que queda es que
pues es lo de la ecuación 7, es decir, que la derivada de la velocidad z con respecto a r es igual a 0. Esto ya lo hemos explicado en la pizarra, si ustedes ven. Ya dijimos que BR es 0, también dijimos que Bθ es 0. Entonces hay muchos términos que van a ir desapareciendo de esta matriz. Y luego, obviamente, la dependencia en θ, en r y en z, pues también va a ser marcada. Entonces, al final de cuentas, solamente vamos a tener eso, ¿no? Que la derivada de la velocidad z va a ser distinta de 0. Entonces, por eso queda en la ecuación 7 de esta manera. Ahora bien, esta velocidad o este término, esta parte de la ecuación 2, corresponde al caso en que el esfuerzo es menor que tau 0. Entonces, para evitar confusiones, la velocidad que vaya a salir de esta ecuación, yo la he puesto con un signo, con un menos, con un menor igual que, como superíndice, pero es solamente para distinguirla de la que va a salir de aquí, porque de aquí lo que nosotros esperamos es que salga otro término con otra velocidad, pero esa velocidad va a corresponder a la parte parabólica y a esa le pondríamos el signo de mayor o igual que como superíndice. Entonces es lo que aparece aquí, ¿no? Si simplificamos de la misma manera la ecuación 8, cuando simplifiquen esta ecuación van a ver ustedes que aquí donde está el ángulo θ, pues obviamente como dijimos que θ vale 0, pues este término del coseno cuadrado de θ se hace un 1. Y donde hay un seno cuadrado de θ, pues esto va a ser 0. Y así se van a ir simplificando todos los términos de esta matriz. Y solamente va a quedar lo que estamos viendo como la ecuación 8. Ahora bien, aquí esto no es aparente y esto es un ejercicio para los estudiantes. Deben hacer esa simplificación. Yo la estoy explicando aquí de manera muy rápida, pero cada quien debe hacerlo en su cuaderno. Es un ejercicio para el cerebro, para que ustedes sepan de dónde o cómo se van eliminando. De otra manera, probablemente cuando regresen a este problema o a otro problema, no van a saber de dónde salió qué cosa. Entonces, o simplemente van a decir, ¿a poco se llega de la ecuación 3 a la ecuación 8? No van a saber, pero lo idóneo es que sigan estos pasos que son muy sencillos. Simplificar esta ecuación no debe tomarle más de un minuto. Bien. Entonces ya tenemos en la ecuación 7 y la ecuación 8 la simplificación de la ecuación constitutiva. Aquí explico lo de los superíndices. Y luego, como esta ecuación que estamos viendo en la ecuación 7 y la ecuación 8, más bien en la ecuación 8 es matricial, entonces lo que podríamos tener aquí sería una serie de ecuaciones y todas estas ecuaciones van a corresponder del lado izquierdo y del lado derecho. Pero una que es de interés para nosotros es la ecuación que tiene que ver con el tau RZ. El tau RZ es importante porque ese tiene la deformación, es decir, tiene la derivada de la velocidad con respecto a R, ¿sí? Y las otras ecuaciones que tendrían tau RZ con las taus con el con tau 0 no son tan importantes. ¿Por qué? Pues porque ahí no hay deformación. Es decir, ustedes pueden aplicar un esfuerzo de corte o normal. Y ese esfuerzo que apliquen, que corresponda con el tau 0 y a un 0 de la deformación, pues prácticamente lo que querría decir es que el esfuerzo que se aplicó se balancea exactamente con el esfuerzo de cedencia. Pero hay partes del esfuerzo que se aplican que rebasan el esfuerzo de cedencia y entonces se genera una deformación. Esa deformación es la que se cuantifica de esta manera en la matriz que estoy señalando. Ahora, si tomamos esas ecuaciones por separado, lo que veríamos es la ecuación 9.
Y esta ecuación 9, como ya se darán cuenta, pues se parece mucho a la que ya aparece en las en otros casos, como en el caso del fluido newtoniano. Y esta, digamos, sería una ecuación muy similar a las que aparecen en los libros. En los libros simplemente ponen esta ecuación constitutiva como la ecuación del fluido plástico de Bingham. Y nótese cómo el esfuerzo aquí aplica únicamente para el caso en que el esfuerzo es mayor que el esfuerzo excedencia, de acuerdo con este símbolo. Bueno, si seguimos este mismo procedimiento para simplificar la ecuación constitutiva y lo aplicamos ahora para las ecuaciones de balance de momento, estas tres que están aquí, veríamos que entonces la parte radial, que es la ecuación 4, y la ecuación angular se simplifican y no queda nada. Sin embargo, la ecuación 6, que corresponde a la contribución axial, esa no desaparece del todo, y lo que veríamos es que esa ecuación 6 se reduce a la ecuación 10. Es lo que aparece aquí de este lado. Bueno, esa simplificación es igual en el mismo sentido, no debe de haber ningún problema ahí para simplificarlo. Deben comprobar que esto ocurre, y también vean ustedes cómo aparecen, ya no aparecen aquí derivadas parciales, sino que aparecen derivadas totales. Eso también ayuda a simplificar bastante el problema. Esta ecuación que estoy señalando, la ecuación 10, como pueden ver, tiene una contribución de la gravedad. Bueno, la gravedad que aparece aquí aparece no como tal, sino aparece como G subíndice Z. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que hay una parte de la gravedad que está influyendo en el movimiento del fluido. Y es precisamente la proyección de la gravedad, que es completamente vertical, sobre el tubo inclinado. Aquí no es nada del otro mundo, es simplemente se trata de hacer un poco de ejercicio con la geometría. Aquí tengo el esquema de cómo se obtuvo esta definición, G de Z, o GZ más bien, igual a menos G coseno de chi. Si ustedes ven, GZ está paralela al eje axial del tubo, y está a un ángulo chi del vector de la gravedad, digamos, completo, ¿no? Entonces la pregunta sería, bueno, ¿cuánto de esa gravedad está realmente aplicándose sobre el eje del tubo que está inclinado? Bueno, pues si usamos un poco de la geometría, construimos un triángulo rectángulo y usamos nuestras relaciones del seno y el coseno, y del cateto opuesto y el cateto adyacente, pues llegaremos a que GZ es igual a menos G coseno de chi. Aquí le pusimos menos G porque la gravedad pues está hacia abajo, entonces este es negativo, por eso tiene este menos. Y ya con eso podemos sustituirlo en la ecuación 10. La ecuación 10 queda de esa manera porque aquí ya hemos sustituido la definición de la ecuación 9. La ecuación 9 la sustituyen donde está el tau RZ en la ecuación 10, y lo que queda es la ecuación 11. Bueno, en esta ecuación 11 hay algo bastante interesante. Uno aquí he seguido un camino distinto a otros para este mismo problema. Lo que pueden ver aquí es que la ecuación 11 se antoja o puede identificarse como una ecuación que es de variables separables. Si ustedes ven, podemos determinar todas las integrales en R sin hacer caso de lo que está en Z. Es decir, esto se puede separar rápidamente para integrar una vez y luego volver a separar variables para integrar otra vez. Eso es bastante sencillo, y es lo que aparece en la ecuación 13. La ecuación 12 es simplemente la integración directa de la ecuación 7. Si ustedes ven la ecuación 7 y aquí separan variables, directamente les queda que BZ para el flujo tapón es
una constante directamente, ¿no? Al integrar aquí sale rápido. Ahí está, y es la constante que llamamos constante 1. Y la 13, ya les dije, es la integración sucesiva de esta ecuación. Aquí a lo mejor se les puede ocurrir tratarla como una ecuación de coeficientes variables y tratar de resolverla usando una similitud con la ecuación de Euler. También eso es posible. También en algunos textos lo que hacen es más bien integrar primero esta ecuación, la ecuación 10, y ya luego combinarlo con la ecuación 9. También eso es válido y llegan al mismo resultado, o al menos eso debería ocurrir. Entonces, aquí nosotros llegamos directamente a la ecuación 3. Ese es el punto, y como es una ecuación de segundo orden, ya pueden ver que hay dos derivadas. Entonces, quedan dos constantes de integración, C2 y C3. Estas dos constantes de integración, C2 y C3, pues deben determinarse junto con C1 usando condiciones de frontera. Y aquí hay una cosa importante, pues bueno, que la velocidad, bueno, debe de satisfacer esas condiciones, y la cosa sería cómo determinamos esas condiciones, porque el sentido común nos dice que debe haber al menos dos condiciones, pero la otra pregunta es, bueno, ¿de dónde sale la tercera condición? Porque si yo tengo tres constantes, debe haber al menos tres condiciones. Entonces, esquemáticamente la idea la podemos explicar en la pizarra. Esquemáticamente, la idea de las condiciones de frontera puede verse de la siguiente manera. Voy a aprovechar este mismo dibujo y aquí mismo voy a pintar con este color naranja. Ya dijimos que la velocidad en la pared es cero por la cuestión de la fricción y de que pues, la adherencia que hay del fluido a la pared, ¿no? Eso querría decir matemáticamente pues que la velocidad z, cuando lo evaluamos en r igual a r mayúscula, es decir, el radio del tubo, déjenme lo corrijo, es cero. Entonces ahí tenemos una condición. Ahora, otra condición que podríamos aplicar pues es una clásica de que, bueno, en el centro, y esto pues tiene dos partes, una pues que tiene que ver con la estructura matemática de la solución de la velocidad. Nosotros sabemos que hay un logaritmo natural por ahí. Si ustedes consideran la velocidad aquí en el centro del tubo, la condición sería más o menos así. La velocidad z en r igual a 0 sería igual a algo, ¿no? O sea, ¿a qué? Si ustedes evalúan eso en la ecuación de la velocidad, lo que van a ver es que hay una indeterminación ahí. El logaritmo natural simplemente no se puede calcular, hay una divergencia. Eso propiamente lo que quiere decir es que la velocidad se hace inmensamente grande, ¿de acuerdo? Bueno, se va al infinito propiamente, ¿no? Sería el término correcto. Entonces, pues no hay una velocidad así que se pueda medir. Entonces, eso, en términos prácticos, para nosotros querría decir que no es real. Entonces, nuestra condición pues sería que la velocidad sería, o que tome un valor finito, ¿no? La velocidad tome este valor finito. Luego, y aquí tenemos dos condiciones de frontera que ya son las que pues podemos considerar para calcular dos constantes de integración, pero nos faltaría una tercera condición, y esta otra condición puede venir del hecho de que el flujo de este fluido plástico se compone de dos partes. Ya dijimos en el esquema anterior que voy a poner aquí el tubo pero de manera horizontal
para que sea más fácil para mí. El tubo tiene una parte media donde el régimen, bueno, más bien el flujo es tapón, ¿no? Es vertical completamente. En la parte media del tubo, pero cuando se aproxima a la pared, el fluido tiene un comportamiento un poco parabólico. Aquí ya me salió un poco feo, pero tiene un comportamiento parabólico. Y bueno, este comportamiento parabólico, pues obviamente lo tenemos en dos partes en nuestras ecuaciones. Hay una parte que ya dijimos que es cuando el esfuerzo es mayor que el esfuerzo de excedencia, y hay otra parte cuando el esfuerzo es menor que el esfuerzo de excedencia. Entonces aquí propiamente lo que tenemos es que podemos obtener aquí otra ecuación que surge en realidad de una preocupación de nosotros por el problema. Es decir, voy a poner aquí las dos velocidades. Una la voy a poner con el color rojo y la otra la voy a poner con el color verde. Entonces quiere decir que la velocidad que nosotros encontremos aquí, la velocidad con el esfuerzo mayor que el esfuerzo de excedencia y la velocidad con el esfuerzo menor que el esfuerzo de excedencia, deben ser ambas velocidades deben ser iguales aquí en este lugar donde se unen. Deben ser iguales. Obviamente, si nosotros tenemos aquí el tubo, y sabemos que aquí en el centro R es igual a 0, entonces aquí pues el valor de la R pues ha de ser algún valor, ¿no? Que yo aquí le he llamado R subíndice 0. No sé cuál es esta posición, yo solamente sé que es un lugar entre el centro del tubo y la pared, por ahí debe de estar. Y lo que yo sé es que estas dos velocidades, estas dos funciones deben ser iguales ahí. Entonces, matemáticamente eso lo podemos escribir como, pues como ya dijimos, podemos poner la velocidad z aquí cuando el esfuerzo es cuando el esfuerzo es mayor que el esfuerzo de excedencia, que sea igual a la velocidad cuando es menor que el esfuerzo de excedencia, ¿no? Y esto obviamente debe ser o debe de cumplirse cuando tengamos R igual a R0. Esta sería la tercera condición de frontera. Y esta pues es propiamente una condición que es un poco rara y que parece que la acabamos de inventar. Pero es algo que debe de ocurrir, porque esta velocidad parabólica, este flujo parabólico, debe terminar en algún lugar, y en algún otro lugar debe comenzar la otra, porque si no tendríamos como dos curvas distintas, ¿no? Entonces deben de tener un inicio y un fin, y en algún lugar deben ser iguales. Ahora bien, aquí ocurre otra cosa interesante. Si ustedes se fijan y, digamos, magnificamos esto, si lo magnificamos, veríamos algo más o menos así, ¿no? Tenemos el flujo parabólico, bueno, el flujo tapón, y luego aquí hay una parte donde se hace parabólico, ¿no? Y por aquí está el tubo. Entonces lo que ya hicimos fue demandar que estas dos velocidades sean iguales. Sin embargo, hay otra cuestión aquí de mucho interés físico para nosotros, y es más o menos lo que sigue. Bueno, pues físicamente estas dos velocidades deben ser iguales en este punto, pero si ustedes ven, el cambio de ser parabólico a ser completamente vertical aquí puede ser muy brusco. Puede ser muy brusco. Entonces, una cosa que nosotros, bueno, como personas aplicadas nos interesaría es que la velocidad tuviera un cambio suave, ¿de acuerdo? Es decir, que este cambio, lo voy a poner aquí con el rojo, la velocidad parabólica viniera así y luego de repente sin darse cuenta cambia y se hace vertical, ¿no? Entonces este cambio suave que estamos viendo aquí de ser muy angulado a tener un cambio suave, no tan prolongado pero sí suave,
también es importante. ¿Por qué? Pues porque en la vida real no vamos a ver eso, ¿de acuerdo? Esto ocurre de manera suave, ¿no? En los sistemas que estamos manejando. Y una manera de hacer esto, pues es con otra una cuarta condición. Entonces, esa cuarta condición es la que sigue, que la derivada de estas velocidades con respecto al radio sean iguales. Ahí mismo, en ese mismo lugar, en R igual a R0. Esta es una cuarta condición, que voy a poner con verde, que debe también satisfacerse, pero esta ya la estamos poniendo de manera extra porque tiene que ver más que nada con el carácter real de este flujo de plástico de Bingham. Entonces, bueno, allá no solamente tenemos tres condiciones, sino también una extra para darle mayor realismo a esta solución. Bueno, entonces, con estas condiciones deberemos de tratar de encontrar las constantes de integración. Y aquí hay un comentario importante que dejé. La ecuación 12 es en realidad una línea recta. Así como lo esquematicé en la pizarra, de que el flujo tapón es una recta vertical, bueno, esta constante C1, si ustedes la grafican, es eso, es una recta. Entonces ya con estas condiciones de frontera que ya explicamos, pues ya podemos hallar estas constantes. Ya dijimos que nos apoyamos aquí en la idea, bueno, de manera muy conveniente vimos que aquí aparece el logaritmo natural y que eso puede tener problemas en la parte central. Entonces de aquí nos agarramos para determinar que una condición puede ser la primera que estoy señalando. Y aquí fácilmente podemos decir, bueno, C2 tiene que valer 0 y solamente eso ayuda a que se cumpla esta otra ecuación. Y ya de ahí podemos usar la otra condición para hallar C3. Eso está bastante sencillo. Ustedes pueden hacer ahí el ejercicio. Aquí explico brevemente, ¿no? Las dos condiciones, el de que deben ser iguales las velocidades y sus derivadas por una cuestión de un cambio suave entre las dos funciones. Como ya dije, C2 vale 0 y C3 vale esta expresión. En el radio R minúscula igual a R mayúscula. Esto está bastante directo, sale de la ecuación 13. Y luego lo que sigue en la ecuación 18 es la sustitución de la constante de integración 3 en la ecuación de la velocidad 13. Si ustedes ponen aquí 0, este término desaparece y el C3 aquí quedaría con el término largo que ya está definido abajo. Pero el C3 obviamente va a estar dado en términos de este término de la presión. Entonces hay que factorizarlo. Es lo que se muestra aquí. Aquí aparece el término de la presión. Se factoriza. Aquí hicimos un poco de álgebra muy sencilla. Y aparece como un término. Aparece un término que tiene el cociente de los radios. Del radio de la variable y la constante del radio del tubo. Y luego usamos ahora la condición de frontera 15, igualando las dos velocidades en R igual a R0, para tratar de determinar la constante de integración 1. Entonces, bueno, tomamos esas ecuaciones y lo igualamos y nos queda la ecuación 19. Como eso está bien sencillo, como pueden ver, ya la R desapareció, lo que apareció ahora es la R0. Y luego si nosotros, bueno, aquí ya tenemos la constante de integración 1, ahí ya no debe haber ningún problema. Si nos seguimos adelante con la otra condición, la condición 16, de que las derivadas deben ser iguales también en ese valor de R igual a R0. Si las igualamos, si derivamos y luego igualamos ambas velocidades, lo que obtendríamos sería la ecuación 20. Si ustedes ven, cuando derivan esto, pues aquí este término
propiamente casi que desaparece, y esto también se simplifica bastante. Sin embargo, lo que queda de ambos términos se iguala en R igual a R0. Y de ahí ustedes pueden despejar R0. No les va a quedar cuadrático ni nada. Va a ser un despeje lineal. Y queda este término. Queda una relación entre el radio, entre la posición R0 y el esfuerzo de excedencia dividido por el término de la presión. Y bueno, eso propiamente nos diría dónde está el cambio, ¿no? Donde el flujo parabólico se hace flujo tapón, en donde ambos perfiles de velocidad cambian. Sin embargo, nosotros estaremos más interesados, más que en la posición. A alguien que se dedica a cosas de relojía, probablemente le interese más conocer, o más bien tener, en vez del radio 0, R0, tener más bien todo en términos del esfuerzo. Entonces aquí usamos esa idea solamente para determinar también cuál sería entonces el esfuerzo evaluado en la pared. Entonces el esfuerzo evaluado en la pared se puede obtener de la ecuación que ya tenemos en la ecuación 9. Eso está bastante fácil. Si ustedes toman la ecuación 9 y ahí sustituyen el valor que ya hemos determinado para la velocidad, si aquí sustituyen la derivada de la velocidad, cuando el esfuerzo es mayor que tau 0, obviamente ya la velocidad ya la encontramos, que está en la ecuación 18, esta. Si derivan esto y lo sustituyen en la ecuación del esfuerzo, y luego evalúan en R minúscula igual a R mayúscula, les queda la ecuación 21. Entonces la ecuación 21 nos dice que el esfuerzo evaluado en la pared tiene más que nada que ver con un término de la presión, con que está aquí. Entonces podemos usar esta idea para combinar la ecuación 21 con la ecuación 20, y en vez de tener puramente el radio 0, tener una relación de los esfuerzos. Entonces veas aquí cómo queda en la ecuación 22, tau 0 entre tau w. Eso es bastante sencillo. Si ustedes toman el término de la presión y lo sustituyen aquí en la ecuación 20, obviamente lo que va a pasar es que les va a aparecer el tau w por aquí, ¿no? Y por eso queda la ecuación 22. Ahora bien, esto es completamente inesperado, porque quiere decir que el cociente de R0 entre R mayúscula es igual que el cociente de tau 0 entre tau w. Ahora bien, ¿cuál es más valioso? ¿El cociente de los radios o el cociente de los esfuerzos? El cociente de los esfuerzos puede tener un mayor valor práctico. ¿Por qué? Pues porque es más fácil que nosotros conozcamos el valor del esfuerzo de excedencia de un experimento, o conociendo un fluido. Pueden hacer ustedes pruebas en algún reómetro y determinar estas propiedades del tau 0, pero no así ustedes pueden determinar el R0, ¿no? Que es el radio donde las dos velocidades se unen, ¿no? Digamos, el hecho de que sea un flujo tapón y luego parabólico es algo meramente teórico, pero el tau 0 tiene un valor experimental. Entonces es más fácil o más idóneo o más conveniente para alguien ver el flujo en términos del esfuerzo que en términos del radio. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros usamos esta relación, pues obviamente lo que vemos es que se parece, o que aparece por todos lados en la ecuación 19. Por aquí en la ecuación 19 aparece R0 entre R mayúscula. Y también por aquí aparece un tau 0, ¿no? Entonces esto nos da pie a que podamos usar mejor la relación de esfuerzos que en vez de la relación de radios. Entonces lo que sigue es eso: reescribir las ecuaciones en términos de los esfuerzos. Y aquí hay una cosa interesante: el tau 0 que aparece aquí es bastante idóneo, ya lo dijimos, pero sería mucho más idóneo todavía si lo pudiéramos pensar en términos del cociente tau 0 entre tau w.
Entonces lo que hicimos aquí fue simplemente multiplicar y dividir por este término de la presión. Y obviamente el término que está dividido de la presión, obviamente nos da pie a que podamos introducir tau W. Y por eso aparece tau W aquí abajo. Y este término binomio de la presión pues se puede factorizar, ¿no? Entonces por eso queda de esta manera. Es un cálculo bastante sencillo. Se factoriza y queda de este modo. Y una vez que se factoriza hay cosas que se pueden sumar. Si ustedes multiplican este término o este factor por estos términos, obviamente van a haber términos que se suman y hay otros que se simplifican y queda de esta manera. Eso sería en cuanto a la velocidad del fluido para la región del flujo tapón. Esto sería la velocidad propiamente dada en términos del esfuerzo de cedencia, ¿no? Entonces, este mismo proceso se puede repetir para la velocidad en la región del flujo parabólico. Siguen el mismo procedimiento tratando de reemplazar el tau 0 que aparece por ahí en la ecuación de la velocidad. Si ustedes ven, aquí aparece el tau 0. Lo reemplazan o lo completan más bien con el tau W, multiplicando y dividiendo por los dos términos de la presión. Y luego usan esta relación, la ecuación 21. Entonces ya les queda de esta manera, ¿no? De esta manera como en la ecuación 24. Entonces la ecuación 24 pues bueno, es como una ecuación un poco más general porque esta depende de R minúscula y no es constante. Entonces aquí propiamente hasta este punto, hasta la ecuación 24, quiero mencionar que ya tenemos el perfil de velocidades. La ecuación 23 más la ecuación 24 deberían representar el perfil de velocidades. Es decir, si ustedes grafican la ecuación 23 y la ecuación 24, gráficamente lo que veríamos sería algo como lo que está en este esquema. La ecuación 23, que es la del flujo tapón, les daría esta recta, y luego cuando pasen de R0 lo que verían es que la ecuación 24 empieza a tomar pues una forma parabólica para esta curva, ¿no? Entonces esto sería la idea. Ya tenemos aquí propiamente, como dije, el perfil de velocidades, pero hay un problema grande, y el problema grande aquí es que no son unas velocidades explícitas. ¿Qué quiero decir con que no es explícito? La velocidad, así como está en las ecuaciones 23 y 24, están en términos de la derivada de la presión. Entonces no podemos decir propiamente que esta es la velocidad porque tenemos una derivada aquí y esto nos impide hablar de la velocidad en términos más concretos. Bueno, a lo que voy es, tendríamos que determinar cuánto vale esta derivada, como en algunos otros problemas. Pero aquí en este punto en donde estamos no se puede determinar. No se puede determinar porque tenemos una velocidad que está dada a trozos. Entonces, obviamente la pregunta que surgiría es, bueno, ¿cuál ecuación uso para determinar la velocidad? Perdón, para determinar la presión. ¿Uso la ecuación que tiene que ver con el flujo tapón o uso la ecuación que tiene que ver con el flujo parabólico? Entonces, para no meternos en complicaciones, podemos dejar esta derivada de la presión por ahora así como está. Y podemos seguir adelante calculando el caudal. Entonces, calculamos el caudal usando la misma idea que ya hemos usado para otros problemas. Obviamente, como tenemos la velocidad dada a trozos, la velocidad, pues obviamente en la integral se tendría que partir en dos. Si la integral para el caudal la hacemos de 0 a r, pues quiere decir que tendremos que integrar en la región del flujo tapón más la región del flujo parabólico. Esto es propiamente lo que está en esta segunda línea de la ecuación del caudal. Vean cómo partí los límites.
Y aquí, antes de hacer la integral, pues yo lo que introduje fue este cambio de variable que es bastante sencillo y ayuda mucho. W minúscula igual a R minúscula entre R. Si hacen el cambio de variable con el primer término, con la primera integral, les queda esto. Aquí ya no aparece la W, porque aquí ya regresé más bien a las variables originales, y por eso queda de esta manera. Y el otro término, en la segunda integral, es un poquito más elaborado, pero es exactamente lo mismo. Hacen el cambio de variable y integran. Ya una vez que integraron, regresan a las variables originales con la R minúscula. Y antes de evaluar queda de esta manera, queda una expresión un poco larga. Pero bueno, la he puesto aquí nada más para que quien vaya siguiendo los pasos, haciéndolos en su cuaderno a mano, vaya comprobando que llegó hasta esta etapa. Entonces aquí, bueno, vean aquí que aquí hay un 2 y aquí hay un 4. Eso cambia un poco la situación. Bueno, queda de esta manera. Evaluamos los límites, como ya sabemos, límite superior menos límite inferior. Y queda como en la siguiente expresión. Pero aquí pues queda un poco raro y muy largo y no nos sirve de mucha utilidad. Sin embargo, hay cosas que se pueden hacer. Si ustedes se dan cuenta, aparece de nuevo R subíndice 0 entre R mayúscula. Y estas dos, bueno, este cociente de radios puede intercambiarse de nueva cuenta por el cociente de esfuerzos, que ya dijimos que es la ecuación 22. Usamos de nueva cuenta la ecuación 22 de manera repetida y podemos simplificar varios términos que aparecen aquí e incluso hacer sumas y restas después de hacer o después de quitar los corchetes y los paréntesis. Entonces aquí hacen el álgebra con cuidado y después de factorizar los términos del gradiente de presión y juntarlos todos, queda el término que estoy señalando ahora en la segunda línea aquí. Queda un término bastante grande entre llaves. Y aquí de nueva cuenta les digo, hay que usar otra vez la ecuación 22, se simplifica todo de nuevo y queda todo esto que está aquí. Esto es puramente álgebra, muy, muy simple. Cuando lo simplifiquen debe darles estos términos. La ecuación 25 que estoy mostrando propiamente es la misma que se reporta en muchos libros de textos. Es un resultado bastante conocido. Sin embargo, vean ustedes cómo aquí aparece el caudal negativo, ¿de acuerdo? Y lo que está entre llaves es positivo siempre. Siempre es positivo. Aunque tengan aquí 4/3 y aquí tengan esto a la cuarta, esto siempre va a ser positivo. El término entre llaves. Quiere decir que aquí este menos está sospechoso, pero hay que determinar de todos modos el gradiente de presión. Entonces, aquí podemos usar la ecuación 25, considerarla como una ecuación diferencial para la presión. Y aquí vean ustedes que no tenemos dos ecuaciones, aquí es solamente una ecuación, se integra esta una vez y nos queda la ecuación 26. Y aquí tenemos de nueva cuenta las dos condiciones de frontera ya conocidas para la presión. P es igual a P0 en Z igual a 0 y P es igual a PL en Z igual a L mayúscula. Obviamente sobra una de estas dos constantes una de estas condiciones porque nada más hay una constante de integración. Pero bueno, en realidad no vamos a determinar la constante de integración porque a nosotros no nos interesa la constante, lo que nos interesa es la derivada. Entonces igualamos evaluamos ambas condiciones 27 usando la ecuación 26 y luego restamos lo que nos quede, restamos la ecuación en Z igual a 0 menos la ecuación evaluada en Z igual a L. Y lo que queda es la ecuación 28 cuando se hacen la resta. Y ven ustedes cómo aquí desapareció la constante de integración, obviamente por la resta. Pero aquí lo que podemos ver es que el término que aparece
déjenmelo un poco más pequeño. Aquí está. El término que aparece entre corchetes en la ecuación 28 es exactamente el mismo término que aparece entre corchetes en la ecuación 26. Entonces, simplemente despejamos de aquí el término entre corchetes y lo sustituimos acá en la ecuación 26. Y eso nos deja una ecuación para P o para la presión mucho más sencillo, que es la ecuación 20, bueno, la que está arriba de la ecuación 29. Si ustedes derivan la ecuación de la presión, van a ver que desaparece la constante de integración, pero a cambio lo que tenemos es que el gradiente de presión está dado ya de manera muy explícita. Entonces esta ecuación 29 pues ya la podemos sustituir de nueva cuenta acá en la ecuación del caudal, y lo que queda es lo siguiente. Bueno, queda simplificado de esta manera, pero ven ustedes cómo el signo menos ya desapareció porque lo multiplicamos por este menos que está aquí. Aquí este término de la gravedad aparece negativo, pero no importa porque el efecto de la gravedad va a ser menor que el efecto de la presión. Entonces este es el caudal o la ecuación del caudal, ¿no? que ya hemos determinado. Obviamente usando esta definición de la presión en la ecuación 29, pueden reescribirse ahora de manera más explícita las ecuaciones de la velocidad, la 23 y la 24. Ya no serían ecuaciones diferenciales, sino simplemente unas funciones que dependerían únicamente del radio. Como ya les había mencionado, pues, este término entre llaves corresponde a la... perdón, siempre es positivo, el término entre llaves siempre es positivo. Y una cosa curiosa son las tres notas que les pongo aquí. Si ustedes hacen tau 0 igual a 0 en esta ecuación del caudal, lo que tendrían es que el caudal se reduce exactamente a la expresión para el caudal del fluido newtoniano, igual por una tubería inclinada. Ya les había mencionado que el término entre corchetes siempre es positivo. Si hacen tau muy pequeña o muy grande, esto de todos modos se mantiene positivo. Se balancean, digamos, los términos. Y este término entre corchetes, el de la presión, también siempre tiene que ser positivo, ¿de acuerdo? Porque si no, deja de tener sentido físico la expresión del caudal. Y bueno, entonces con esto terminamos la solución de este problema. Ya hemos determinado el perfil de velocidades y también el caudal. Este documento al que he estado haciendo referencia va a estar disponible en la descripción del video en YouTube.